vamos a seguir sumando voces en el análisis que estamos haciendo de este tema del anuncio del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro sobre un cese bilateral con varios grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias, entre otros. Y saludamos al profesor Jorge Restrepo. Él es el director del CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, y también profesor en la Universidad Javeriana. Profe Restrepo, bienvenido a su casa, RCN Radio. Buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Un gusto estar acá y feliz año. Bueno, comentábamos con Rafael Nieto un punto importante, es el tema de la concentración de tropas. Dice Rafa, un cese al fuego bilateral sin concentración de tropas favorece a los helenos, por ejemplo. Podrían seguir delinquiendo siempre que no ataquen a la fuerza pública que queda paralizada. En ese tema específico de la concentración, para empezar el análisis con usted, profesor Restrepo. Bueno, lo primero es que yo diría que este es un cese el fuego muy diferente al que se produce al final de una negociación exitosa, como el que conocimos con las hoy extintas guerrillas de las FARC. En ese momento, después de que se había alcanzado el acuerdo para la terminación del conflicto, se produjo un cese el fuego bilateral y definitivo que obviamente condujo al desarme y a la reincorporación de los excombatientes. Este que presentó el gobierno nacional hace apenas 2 días es un cese el fuego que es para generar los incentivos que conduzcan a una negociación, es decir, quienes deben demostrar a través de reducir la violencia, de contener las acciones violentas y criminales que tienen un interés en una negociación son los grupos armados, incluyendo al ELN. De manera que está en la responsabilidad, digámoslo así, carga de la prueba, esa carga de la prueba la tendrán los grupos armados violentos. Profe Restrepo, con los buenos días también. Y fíjese usted que el presidente Petro reconoce en su trino que esto es un acto audaz, porque así lo denomina él. Y fíjese que usted acaba de decir que efectivamente esto nunca se había dado. Le pregunto, al ser un acto audaz, como bien lo dice el presidente Petro, ¿qué tan frágil puede ser pactar estos ceses bilaterales con solo unos cuantos grupos cuando hay otros, casi decenas, digamos, en otras regiones siguiendo, cometiendo actos atroces y terroristas y demás? ¿Puede ser frágil estos 6 meses? ¿Usted cree que se podría acabar en menos del tiempo pactado por el propio mandatario? Pues lo primero es que no son unos cuantos grupos. En realidad se trata de los grupos armados que concentran la mayor parte de la violencia, en particular de la violencia rural. Claro, esto deja por fuera muchas otras formas de violencia criminal, la extorsión, aquella que se ejerce desde las cárceles, el microtráfico y el narcomenudeo. Eso no lo puede y nunca pretende ningún tipo de cese el fuego pararlo. Ahora, con respecto a la fragilidad, claro que toda tregua, todo acuerdo que reduzca y que busque reducir la violencia es sujeto a riesgos y es frágil en el sentido de que puede ser utilizado por grupos armados o por quienes se oponen a la violencia. Fíjese usted que incluso uno podría pensar que los enemigos de este tipo de reducción de la violencia y desescalamiento no son únicamente aquellos que están por fuera de este acuerdo, sino que pueden ser otros grupos armados que puedan utilizar esta circunstancia para expandir su presencia y para tratar de controlar fuentes de rentas ilegales, grupos de criminalidad transnacional. Y para eso la fuerza pública tiene que desplegar un aparato de vigilancia, de monitoreo, pero sobre todo una presencia que hoy en día no tiene en muchas regiones del país que están bajo la violencia. Precisamente, profesor Restrepo, ese es un punto fundamental, la verificación. ¿Cómo y quiénes van a hacerla o podrían hacerla? Bueno, hoy en día hay organizaciones de carácter multilateral que tienen una presencia importante en Colombia, y no solamente una presencia, sino una experiencia y un contacto con las comunidades sometidas a ese tipo de violencia de estos grupos que entraron en el cese el fuego, en particular la misión de las Naciones Unidas en Colombia, que tiene, insisto, no solamente esa presencia a nivel territorial, sino también experiencia en el monitoreo y en la verificación. Para monitoreo de la situación están las comunidades, en primer lugar, que están muy organizadas en enviar esta información a diferentes organizaciones que la reciben. También la Iglesia Católica Colombiana, que tiene una presencia muy grande y una muy seria entrada, digámoslo así, estable en las comunidades. Y hay instituciones del Estado que se han declarado
que van a buscar información y aunque no tienen experiencia en la verificación y el monitoreo como la Defensoría del Pueblo, pues tienen la voluntad de hacerlo. Jorge, usted que no es un hombre que uno pueda matricular en ningún bando y que está en contacto con analistas, con protagonistas, con autoridades inmersas en todo este tema, ¿usted cree que vale la pena ser optimista o usted es muy escéptico? ¿Esto es un paso positivo o es simplemente ahí una cosa para ganar puntos en encuestas? ¿Cómo lo ve usted? Digamos, para usted en general, esta propuesta audaz, esta decisión audaz del presidente de la República, ¿vale la pena o es apenas un globito ahí? ¿Usted cómo lo ve? Yo soy muy optimista. Esta es una decisión, el haber acordado, este es el fuego que fue convenido, como lo dice el comunicado del Alto Comisionado para la Paz, es un paso significativo en la construcción, en la búsqueda de la paz en Colombia. Ahora, hay que decir que en cualquier caso lo que están es, digámoslo así, invirtiendo la ecuación de cómo se construye paz. Y eso supone que muchos tenemos que acompañar este esfuerzo sobre la base de establecer ojos vigilantes a las acciones de estos grupos. Lo que está haciendo el gobierno nacional es poniéndole la prueba a estos grupos para que demuestren que tienen voluntad de paz sobre la base de la reducción de la violencia. Y este es el tipo de actuación, el tipo, digamos, de construcción y búsqueda de paz que tiene que buscarse en el escenario que estábamos viviendo en Colombia. A mí me parece que la lectura que hace el presidente de la República es correcta, porque no estábamos en una situación, digamos, de un conflicto de grupos guerrilleros contra el Estado o grupos paramilitares contra el Estado, sino una situación en la cual había multiplicidad de conflictos de grupos entre ellos. Y ese tipo de paz negociada es mucho más difícil de buscar porque usted no puede establecer decenas de mesas a lo largo del país para tratar de acordar la paz con esos grupos mientras continúa la violencia. De manera que esta jugada audaz del presidente Petro es una jugada que puede llevar a reducir la violencia sobre la base de esa demostración inicial. Creo que la carga de la prueba, insisto, y esto lo he dicho por tercera vez, está en esos grupos. No está ni en las instituciones colombianas, ni está tampoco en el gobierno nacional. Yo quisiera ser tan optimista como Jorge, pero no lo soy. Lo primero, en el ejercicio que se hizo con las FARC, terminamos dándonos cuenta de que aún esos ceses al fuego con concentración tienen enormes dificultades. La prueba de ello es que hoy tenemos disidencias y reincidencias por fuera. Lo segundo, la verdad es que la interpretación que hace Jorge es su interpretación, no es lo que ha dicho Petro. Es decir, que la carga de la prueba esté en los grupos armados violentos y que es de ahí donde se pueda desprender la verdadera voluntad de paz. Eso no es lo que dice el presidente Petro, esa es la interpretación de Jorge, pero aún así tiene una enorme dificultad y es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos que esas organizaciones están o no cumpliendo cuando al mismo tiempo en los territorios hay múltiples otras organizaciones que no han firmado y que en todo caso cometen actos violentos? Y la tercera, la verdad es que la capacidad de verificación de Naciones Unidas es muy baja. Es relativamente eficiente cuando hay concentración de tropas, como ocurrió con las FARC, pero es prácticamente inocua cuando no la hay. Así que lo que vamos a seguir teniendo es un problema de violencia que es de difícil atribución. Y si los grupos armados dicen que están cumpliendo, habrá enormes dificultades para establecer si se está cumpliendo verdaderamente o no. Yo en todo caso señalo un elemento de fondo. Aquí, más allá de las negociaciones y de la firma de acuerdos y de ceses bilaterales, etcétera, está en el narcotráfico. Y todas las acciones del gobierno en relación con el narcotráfico terminan por fortalecerlo, no por debilitarlo. Así que vamos a seguir teniendo un ejercicio de reciclaje de grupos armados y de liderazgos dentro de los grupos armados que eventualmente puedan llegar a desmovilizarse. Profe. Pues
Señor, un comentario sobre eso. Muchas gracias, sí. Rafael. Yo diría que todo proceso de negociación que conduzca a un acuerdo de paz siempre genera un proceso después de transformación de la violencia. Lo vimos en el caso de lo que se conocía como las Autodefensas Unidas de Colombia, que generó de nuevo también unos grupos disidentes, rearmados, reincidentes, como dice usted, que pues están hasta el día de hoy. Finalmente el Clan del Golfo no es sino un grupo reincidente de esas extintas AUC hoy en día. La pregunta es cómo hacer para desmontar este ejercicio criminal, estas organizaciones criminales formidables. Me parece que en este caso existe una oportunidad a la cual podemos contribuir todos en Colombia para lograr un desarme y una reducción de la violencia por parte de estas confrontaciones, organizaciones en confrontación armada que hay en todo el país. Y obviamente la razón de ese optimismo, Rafael, tiene que ver con que hoy en día las capacidades de la fuerza pública, de los organismos judiciales, pero también de organismos como la Misión de Naciones Unidas, son mucho mayores que lo que eran a comienzos del siglo y hace una década cuando se inició el proceso de paz con las hoy extintas FARC. De manera que tenemos una oportunidad y creo que hay que contribuir a eso. Estoy de acuerdo con usted que la criminalidad organizada es un riesgo enorme, en particular la del narcotráfico, para poder lograr la paz en Colombia, pero lamentablemente no hay acuerdo de paz que logre y vaya a acabar con esa criminalidad organizada. Para eso tenemos que fortalecer las instituciones judiciales. Y esa, yo diría, y en eso estoy de acuerdo con usted, es la pata coja de esta mesa que estamos viendo en este momento. Sí, bien lo dice también Humberto de la Calle, cada bala menos es bienvenida. Y esto, pero el presidente Petro ha sido bien optimista en este anuncio. Profe Restrepo, le pregunto, en medio de la ignorancia que a algunos nos aqueja estos temas a veces tan profundos para ustedes, ¿puede darse, porque lo dijo el ministro Prada, el ministro Alfonso Prada del Interior ayer decía, es que con unos vamos a negociar y con otros vamos a, por supuesto, habrá sometimiento, fíjense ustedes con todas estas bandas de Bacrín. ¿Podría darse, profe Restrepo, que a lo largo de estos 6 meses con unos sí logre avanzar y con otros no, y con estos que no logra avanzar se para esa bilateralidad y se sigue? Pues no, pues ellos allá cada quien seguirán lo suyo, pero avanzarían solamente con unos grupos y con otros sí. ¿Esto se podría dar? Bueno, no, eso sí habría que preguntarle al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, pero pues es una circunstancia que puede existir y que obviamente eso significaría que algunos de esos grupos pues demuestran que tienen mayor voluntad de paz y capacidad de control, ¿no? Porque también hay que recordar que muchos de estos grupos pues tienen que tomar la decisión de si abandonar o no la violencia, y aquellos que están en la mala, digámoslo así, que están siendo objeto de acciones violentas por parte de otros grupos y acciones de persecución por parte de la fuerza pública, pues tienen un incentivo que los lleva a dejar las armas. Y esto último es muy importante. Algo que no puede considerarse es que esto, y en esto me diferencio de lo que decía Rafael, esta no es una situación que lleve a la inactividad de la fuerza pública. Por el contrario, es una oportunidad de oro que tiene la fuerza pública y los organismos judiciales para poder recobrar las capacidades de control territorial y de presencia de esa fuerza pública para ofrecer seguridad a las comunidades. Jorge, lo que de alguna manera yo creo que sorprende, ustedes han hablado tanto Rafael como usted de la mutación que hay en la violencia en este país, y buena parte de esa mutación tiene que ver obviamente con el narcotráfico, con el negocio del narcotráfico y todas las ramas y los tentáculos que ese negocio tiene. Pero surge una cosa que a mí me llama la atención, es que para el común de la gente, por ejemplo, grupos como las Autodefensas de la Sierra Nevada, que muy pocos se habían oído mencionar, como esos, hay otros grupos en el país que puedan amenazar estos ceses bilaterales que declaró el gobierno. Hay otras organizaciones por ahí que se hayan de pronto podido quedar sueltas y de las que no tengamos noticia. Usted que maneja esos temas de seguridad, ¿qué nos puede decir? Hay algunas organizaciones que están en proceso de consolidación.
Recuerde que hace poco, por ejemplo, en el caso del Clan del Golfo, fue extraditado su principal líder, pero también varios de los que lo acompañaban a los Estados Unidos, y eso generó, no sé, una ruptura, un proceso de búsqueda de un liderazgo allí. Pero esta situación, o la situación de la criminalidad en Colombia, porque eso no depende de este cese el fuego, también es una situación en la cual organizaciones, particularmente del crimen transnacional, están de forma continua buscando penetrar Colombia para lograr proveerse, en particular de cocaína, en algunos otros casos de utilizar aquí en Colombia el lavado de activos. Organizaciones que provienen de Europa, que provienen del Oriente Medio, que provienen también de Centroamérica y de los Estados Unidos y México, están continuamente buscando entrar a Colombia para proveerse de drogas. Eso no va a cambiar por esta negociación y tenemos que contar con que eso va a continuar en el futuro. Allí las responsabilidades en particular de la Policía Nacional y de la Fiscalía para mantener una actividad de lucha contra la criminalidad organizada basada en inteligencia, capacidad de persecución y cooperación internacional con otros países para poder desmontar esas organizaciones criminales. Es un trabajo de siempre, es como la roca de Sísifo que tiene que ser subida a la cumbre de la montaña para que vuelva a bajar. Profesor Jorge Restrepo, director del CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Muy amable. Un feliz año, profesor Restrepo. Gracias, un feliz año. Un gusto estar allí. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros con el análisis, Vlado. Pues sí, ese es un tema que obviamente, y hago un paréntesis, qué capacidad la de Petro de generar agenda, ¿no? Pero usted no se lo esperaba, yo creo que nadie no, se por lo eso, esperaba. a eso me refiero yo. Cuando uno piensa, no, ya esto se fue así, ya este año terminó así, semejante bomba noticiosa, por supuesto. 10:45 de la noche. 10:45 de la noche, cuando todos estábamos empezando a organizar las uvas para el año nuevo y eso, Yanela. ¿Sabe qué pensé anoche cuando yo escuchaba al propio ministro Alfonso Prada y le decía a Jesús off the record que creo que ninguno de su gobierno siquiera sabía que él iba a salir con esa? No, yo creo que sí. No, yo creo que lo tenían, pero de pronto uno que otro funcionario del gobierno no lo conocía. De pronto puede ser que no esperaran que hiciera el anuncio en ese momento, pero porque esta es una cosa muy importante, pues tengamos en cuenta que haya estado trabajando el senador Iván Cepeda, seguramente el ministro del Interior, pues esta es una materia de su cartera, el ministro de la Defensa, la Fiscalía, yo creo que hay ahí pero fue sorpresivo que todo el mundo nos cogió fuera de base por completo. Pero yo soy más yo estoy en la campaña, casado con la campaña del canal RCN. Algo bueno va a pasar. Y a mí esto me da un buen pálpito. Puede ser o puede ser no, va a tener muchas dificultades, va a tener muchos problemas, pero el que se silencien 10 fusiles, 100 fusiles, 1000 fusiles, es una noticia buena para este país. Que se abra la posibilidad de que estos grupos entren en esa onda de tranquilidad, de no cometer actos violentos contra el país, contra la ciudadanía, etcétera, me parece positivo. Y por otra parte, yo pienso que obviamente, pues uno puede apostar y decir, no, es que esto se va al carajo, esto no van a durar, esto es ¿cómo es que dicen? Un apaciguamiento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, es que en estos días, ayer y antenoche, yo me acordaba del hospital militar sin heridos. ¿No? Duró un tiempo, unas semanas, unos meses, el hospital militar sin heridos. Y a mí, yo que fui soldado y que uno oía las cosas que pasaban en distintas partes del país, y en una época brava, ¿no? A comienzos de los 80. Claro. Y yo que fui soldado y decía que no haya ningún soldado, ningún militar en el hospital militar, eso vale todos los acuerdos que se firmen. Y si esto contribuye a que haya menos soldados, menos heridos, menos campesinos desplazados, menos gente huyendo, menos boleteo, menos secuestros, todo, menos extorsión, en fin, toda la cantidad posible de delitos que se puedan evitar, yo creo que es una apuesta en la que tenemos que ponerle fe.